José Miguel, ¿vas a proyectar? ¿Vamos a dialogar ahorita o apagamos nuestros micrófonos? Yo creo que sí, por favor apaguen sus micrófonos. Voy a hablar yo. Va. Después de que termine de exponer, me gustaría que hablaras tú, Ime, y después ese Juan, y ya les damos la voz a los participantes. ¿Te De parece? acuerdo. Está bien. Perfecto. Bueno, supongo que están viendo la presentación de esta primera sesión. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, como ven, estamos ahorita en actividad de videoconferencia. Aime, Juan, ¿me ayudan a silenciar el micrófono, por favor? Profes que van llegando, les pido de favor si pueden silenciar sus micrófonos para escuchar a el maestro José Miguel y ya posteriormente participamos. Les agradezco mucho. Bueno, aquí, esta es la actividad del día de hoy, videoconferencia. La idea es mostrar un poco de la videoconferencia que hubo del secretario de Educación Media Superior, donde se llama la enseñanza de las matemáticas en la nueva escuela. Aquí abajo se ve el vínculo. Cuando le hagan aquí clic, los va a llevar a la clase, a la videoconferencia que se dio. Está en YouTube. Y vamos a ver ahorita la presentación. Simplemente son unas láminas de lo que se estuvo hablando durante esa reunión. Aquí dice que el fundamento del cambio, que para cambiar la realidad es imperante impulsar un modelo de sociedad más equitativo y justo, respetuoso a la diversidad social y cultural, capaz de generar una ciudadanía consciente, que asuma que pertenece a una comunidad local, nacional y global. Y en cuanto a matemáticas, dice que el motivo ha sido que los resultados que se han dado en México de Enlace, Planea y PISA, pues han estado, casi siempre somos el último de la OCDE, ¿no? Hemos tenido malos resultados en matemáticas y también en lectura o apreciación lectura de comprensión. Dice, los resultados de prueba de Planea del 2019, confirmados por la muestra evaluada, evidencia que tenemos mucho por mejorar. Entonces, la meta, y sobre todo algunos de ustedes que están en el proyecto de fortalecimiento de las matemáticas, la idea es trabajar con ustedes, hacer proyectos. Está ahorita el de fortalecimiento de las matemáticas. Este mismo curso es parte de este proyecto del fortalecimiento de las matemáticas. Se buscaba que en este curso captar la atención de maestros que no son del área de matemáticas y sensibilizarlos para que vean que las matemáticas son una rama transversal. De hecho, también en algunas jornadas que se tuvieron, se intentó ver que las matemáticas podían estar en otras asignaturas como lo era inglés, como era lectura, como era ciencias sociales. Sin embargo, pues no han sido muy afortunados estos intentos. Hablan de que en los planes y programas de la educación media superior, en las áreas disciplinarias se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literatura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras, ¿no? Así como que son como las metas dentro de los planes y programas de la educación media superior. Después muestran esta imagen que ahí en color amarillo dice pensamiento lógico matemático,
que tiene que unirse a las ciencias sociales, ciencias naturales y las humanidades, junto con la comunicación verbal y no verbal, la conciencia histórica y la cultura digital como un todo, ¿no? Dice, reconocer la importancia del pensamiento lógico matemático como eje transversal en las áreas de acceso al conocimiento. Por eso, más adelante, ahorita les voy a mostrar, hay unos enlaces que puse, que ya mencionaba el maestro Julio, que es las matemáticas con relación a otras áreas, para que los maestros de matemáticas tratemos de incluir otros aspectos y no solamente irnos al contenido temático de las matemáticas, sino vincularlo con otras asignaturas. Aquí en trayectoria formativa habla de las capacidades, que debe haber una capacidad mediante las cuales se consiguen, entre otros, comprender conceptos, establecer relaciones, plantear problemáticas, identificar soluciones, elementos todos cruciales para resolver situaciones de diversa índole. Por eso en algunas actividades que se han visto ahorita en este curso, hablaban de las matemáticas y el pensamiento matemático. Hablamos de las formas de razonamiento matemático que son las demostraciones y cómo se hacen esas demostraciones para tener un poquito más de esa lógica, de permear esa lógica de las matemáticas que se pueden aplicar en otras áreas. Dice aquí, la propuesta de trabajo en el aula es que tengamos temas integradores, una metodología activa y participativa, que se promueva la indagación, la investigación y la problematización, que eso se podría dar en cualquier asignatura. Vincular los conocimientos que imparte a la vida cotidiana de los estudiantes y darle importancia a la argumentación. Muchas veces, a los alumnos queremos que simplemente reproduzcan métodos en matemáticas, que simplemente repitan y repitan. O en algunas otras asignaturas los hacemos muy cuadrados, muy metódicos. Sin embargo, aquí hay la importancia de que ellos argumenten, que den una lógica, que se expliquen, que no se queden en una actitud pasiva. Y después en esa misma plática, un investigador dice, ¿y las matemáticas para qué? Y da algunas conjeturas. Dice, la mayoría de los niños de preescolar y de primero de primaria no solo les gustan las matemáticas, les encantan. Sin embargo, a la mayoría de los niños de sexto de primaria a primera y secundaria, no solo no les gustan, sino que la detestan. Entonces, en ese periodo de la primaria, del primero de primaria o preescolar, hasta que llegan a sexto de primaria o primero de secundaria, ya sufrieron toda una transformación y los maestros hemos hecho que ellos odien las matemáticas. Dice, algo se hace en la escuela, la sociedad y la familia. A lo mejor los prejuicios, les impartimos los prejuicios que algunos ya tenemos, pero al final de cuentas pedimos que las matemáticas sirvan para argumentar, demostrar, para hacer conjeturas, para desarrollar estrategias. Por eso en la sesión 3 de este curso, lo que se va a pedir es de que ustedes hagan una propuesta didáctica para que, si son maestros de otras asignaturas, cómo poder inculcar ese sentido matemático en algún contenido de su programa de estudios. Y si somos matemáticos, cómo manejar esos contenidos temáticos de matemática y lanzarlos o involucrarlos con otras asignaturas, cómo relacionarlos con otras áreas. Por eso aquí tenemos, en estos materiales les puse documentos. Aquí son de revistas. Dice música y las matemáticas, qué relación existe entre ambas. Aquí de música y la arquitectura, las fronteras que tienen las matemáticas. Aquí habla de Egipto, de cómo los egipcios manejaban ciertos estilos de matemáticas, cómo lo llevó a la construcción de las pirámides, cómo lo utilizaban cotidianamente para mezclarlo con la historia. Aquí hay otro reportaje que es de matemáticas y sus fronteras, cómo Leonardo da Vinci en sus obras y en las actividades que llevaba, no solamente de artes, sino también tenía ahí indicios de la física, cómo mezclaba estas matemáticas
con esas actitudes, ¿no? Cómo la Gioconda tiene ciertas razones doradas, cómo se manejan esos símbolos, el hombre de Vitruvio, ahí cómo están las proporciones del cuerpo humano, que tiene que ver con la razón dorada. Y finalmente aquí pongo matemáticas y la literatura, cómo hay diferentes libros que buscan enlazar y cómo utilizan las matemáticas para crear toda un esquema, un guión que nos va llevando dentro del libro para resolver ciertas cosas. Hablan sobre ajedrez, sobre otras ramas que tienen que ver con la lógica matemática. Y también aquí pongo unos videos. Son 3 videos, los 3 son patrocinados por el banco BBV. El primero de ellos es un egiptólogo y habla de cómo la piedra de Rosetta sirvió y cómo con una pequeña lógica pudieron hacer un reconocimiento de patrones para poder resolver los jeroglíficos de los faraones. Cómo esa piedra de Rosetta sirvió para que ellos pudieran determinar qué se estaba escribiendo en las pirámides, qué significaba esos símbolos. Después, aquí este matemático habla de las matemáticas que están escondidas dentro de la música. Y en el último, también otro matemático habla de cómo reconocer patrones y aquí ponen un caso muy particular de cómo reconocer si una canción que, como saben, Lennon y McCartney ambos firmaban todas las canciones. Sin embargo, se murió Lennon y McCartney dice que esa canción la hizo él, que él fue el que la compuso. Y cómo a través de los patrones que se encuentran tanto en las canciones de Lennon como en de McCartney, y mezclándolo como lo que manejamos en el correo electrónico, que es para ver si son spawn o no son spawn, cómo usan esa lógica para resolver y llegar a una determinación si la canción fue de Lennon o de McCartney. Se me hizo interesante porque están utilizando las matemáticas con otra finalidad. Y bueno, también como parte final aquí en el material adicional, puse aquí unos enlaces, 7 canales para que aprendan matemáticas básicas o avanzadas en YouTube. Son canales que están dedicados a la divulgación de las matemáticas. Después dice un reportaje, el que no sepa matemáticas va a tener una serie de problemas, las habilidades matemáticas para un mundo laboral. Que quedó ahí pendiente, método de demostración matemática, estuve entre que si se ponía o no se ponía dentro de una actividad anterior. Y aquí vienen videos. Aquí está el enlace por aquellos que no tengan Netflix. Pueden ver esta película que se llama El hombre que conocía el infinito, la historia de un hindú que llega hasta la Universidad de Princeton, de Cambridge, en Inglaterra, y cómo decía que un dios era el que le decía a las matemáticas que ponía demostraciones, pero no podía les daba teoremas, pero no podía demostrarlos porque le faltaba esa habilidad. Después aquí Sáenz de Cabezón nos dice los 10 libros de matemáticas que a su criterio son los mejores. Aquí hay otro video interesante, un tipo que dice que te conviene estudiar matemáticas, que eso te va a servir en la vida. Una película que nos propone la maestra Aimé, El niño que domó el viento, como un niño en África, con una calidad de vida muy paupérrima, logra mejorar la vida de su comunidad a través de una lógica que utiliza, ¿no? Y aquí otro que son top de 20 películas sobre matemáticas. Para quien tenga un poquito más de curiosidad puede ver esos títulos y ver si alguno de ellos le interesa. Pues bueno, hasta aquí sería mi participación. Me gustaría escuchar a alguien más, a esta maestra Aimé. ¿Sí me están escuchando o ya se durmieron? No, Sí, aquí estamos. Sí, estamos. Ah, bueno. Sí, estamos aquí. Muy atentos.
Bueno, pues yo creo que todo esto que nos está compartiendo el maestro José Miguel es para poder motivar a los alumnos en el estudio de las matemáticas. Muchas veces están en el salón de clases más como por una obligación que por un interés real. Y entonces yo creo que estando nosotros al frente de ellos, tenemos que darles motivos para que se apasionen y les guste las matemáticas. Tenemos que tener muy claro que no todos sirven para ser grandes matemáticos, ingenieros, pero todos sirven para algo. Todos tienen algún fin en esta vida. Entonces, a la vez de motivarlos, tenemos que ser flexibles en los propósitos que les planteamos. Yo recuerdo firmemente un comercial, ya tiene muchos años, que pasaba en la televisión y era de una crema para manos, para el cuerpo. Y te querían decir que tenían 3/4 partes de humectante y comparadas con las demás que tenían la mitad, algo así. Comparaban proporciones. Pero para poderlo expresar al público en general, lo planteaban en partes de la pantalla, porque saben que al menos aquí en México es algo poco común que tengamos un dominio de eso. Y la verdad que a mí me parecía sorprendente que hubiera llegado hasta allá, ¿no? Que ellos tuvieran que compartirnos las propiedades de su producto en esos términos, porque para la población en general no pudiera entenderlo en términos de razones y de proporciones. Entonces, tenemos que ver y hacerle ver al chico cómo las matemáticas no solamente nos sirven en la escuela, nos sirven más allá para hacer nuestro súper, para tomar buenas decisiones, para cocinar, o sea, para vivir. Una vez que nosotros entendemos las matemáticas, es como si nos pusiéramos unos lentes diferentes para observar el mundo. Nuestra visión es más crítica y más informada. Por ejemplo, todos estos datos que ahorita en la pandemia nos dan diariamente a las 7 de la noche, pues sin una vista matemática, pues no son nada, son números. Podrían estarnos hablando de cualquier otra cosa porque son números solos, sin ningún significado. Sin embargo, con cierto criterio matemático, sabemos que esos números significan algo, sabemos que esos números son porcentajes, personas, enfermos, y darles un sentido a eso nos da otra visión de las cosas. Entonces, en el salón de clases, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues es la pregunta del millón que nos ha agobiado a muchos de nosotros una y otra vez, ¿no? Pero yo creo que una manera muy fácil de poderlo hacer es hacer que los chicos obtengan datos, darles un significado, que no sea solo un 5 o una X planteada en el pizarrón, que esa X signifique dinero, que esa X signifique personas, que esa X signifique centímetros, porque ellos estuvieron en el proceso de obtenerlo, ellos estuvieron en el proceso de plantear un problema. El semestre pasado, los pocos días que estuvimos con los chicos, estábamos viendo la función lineal y yo les hablaba, por ejemplo, de sueldos con comisiones se generaban a partir de comisiones, que tenían un sueldo diario y ciertas comisiones por cada venta que hacían. Y uno de ellos justamente se dedicaba o se había dedicado a la venta por teléfono y nos hizo saber cómo era su sueldo, ¿no? Y entonces ya todos estaban muy interesados en eso. Y, ay, maestra, ¿y entonces cómo quedaría? ¿Y la X qué es? O sea, ya se relacionaban más porque para ellos ya no era una X, ya era dinero, ya significaba que mientras más ventas, más ganaba la persona a la que le correspondía esa función de sueldo, ¿no? Entonces, cuando nosotros relacionamos a los chicos en la obtención de estos datos, en el planteamiento de problemas, en verdad la cuestión cambia. Yo generalmente intento que mis explicaciones se hagan a partir de dinero porque es como que a ellos ya les prendes un chip, ya empiezan a darle un sentido. No siempre se puede, me queda muy claro, pero en estadística, por ejemplo, los podemos mandar a obtener datos con sus compañeros. Las tablas de estadística son inmensas y para ellos no tiene ningún sentido.
pero cuando se plantean los programas que hagan proyectos, no solamente es para que ellos te entreguen un proyecto al final del semestre, sino para que ellos vayan relacionando cada una de las medidas que van obteniendo, cada una de las columnas que van obteniendo con algo real, con algo que ellos pueden medir, sentir, palpar y sobre todo interpretar y finalmente argumentar. Porque cuando para ellos no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad, pues podrán decirte la fórmula de memoria, pero al final de cuentas, en un mes, en 2 semanas, después del examen ellos ya no se van a acordar. Sin embargo, cuando ellos ya lo interpretaron y lo hicieron parte de su vida, será a veces un poco difícil aprendérsela, porque tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, pero buscarán los medios para poderla buscar, para poderla aplicar, para poderla interpretar. Además, nosotros actualmente vivimos en un mundo sumamente cambiante, hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas y fenómenos que ellos podrían y tendrían que interpretar, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, la evolución de la tecnología, en donde nosotros nos podemos anclar, donde nosotros nos podemos agarrar para poder aplicar las matemáticas. Las matemáticas no están aisladas, recuerden que surgen como un producto del ser humano para interpretar su entorno. La necesidad de contar nació hace muchos años, entonces es algo natural en nosotros los seres humanos. La estadística surge por algo, la geometría también, no son cosas que estén separadas de nosotros, son cosas que se fueron necesitando a lo largo de la historia, que nosotros no podemos a veces palpar porque no fue nuestra necesidad. Cuando nosotros llegamos ya estaba hecho, pero vivimos rodeados de las matemáticas. Para interpretar y observar el mundo las necesitamos, para interpretar las demás ciencias. Entonces, hagamos que este valor se sienta y lo palpen los chicos dentro del salón de clases. Yo los invitaría a eso, y las reflexiones donde puede caber las matemáticas son inmensas. Por eso, tal vez el valor de estos cursos y de estos diálogos, porque somos muchas cabezas que piensan alrededor de una sola idea. Entonces, compartamos. Yo siempre creo que más allá del material que les pueda compartir un curso, son las experiencias que se puedan compartir entre los participantes, porque nuestra creatividad no tiene límites. Y los docentes, cada uno con su contexto diferente, puede aportar ideas. Entonces, profesores, yo los invito a que esto sea algo real y sobre todo que se materialice en las aulas virtuales que ahora vamos a tener, pero que lo compartamos con los chicos, ¿no? Que lo volvamos algo ya real, que lo volvamos algo más específico en este nuevo semestre. Yo sé que ustedes hacen cada uno su esfuerzo, pues compártanoslo, ¿no? Compártanoslos a los demás para que los podamos adaptar. Bueno, esta es mi participación. No sé si el maestro Juan quiera decir algo. Adelante, le cedo la palabra. No, no quiero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, Buenos días. no sé, a mí me atraen las matemáticas, pero la química no. Entonces, la verdad, a veces no sé si es más difícil las matemáticas que la química. Es el punto de vista de uno y ahora sí el razonamiento que tenga uno. Sin embargo, sobre eso tenemos que, el maestro tiene que intuir para que el alumno pueda comprender que las matemáticas son métodos, son fórmulas, solamente hay que saber cómo aplicarlas para darles un sentido común. ¿Por qué quiero aprender matemáticas? ¿Por qué el maestro me quiere dar enseñar matemáticas? A mejor algo que nunca voy a ver, que nunca lo voy a aplicar. Ese es el sentido del maestro, buscar formas, métodos, elaborar estrategias para darle a conocer la importancia de las matemáticas
en qué parte están, aunque el estudiante diga que no, ahí están, las tiene que ver e interpretar, ¿sí? Así como aprendemos a leer, nos enseñan a leer, ¿sí? Y nos enseñan a decir dónde está el verbo, el sustantivo, la gramática, los acentos. Es así, así es en las matemáticas. Tenemos que darle las bases poco a poco para que puedan ir comprendiendo dónde lo están aplicando, cómo lo integro, ¿sí? Si ahora sí que si los fundamentos no están bien sustentados, pues empieza con la deficiencia, empieza el alumno a rechazar porque se le hace complejo, ¿sí? Porque si no es una asignatura fácil, ¿sí? O una materia fácil. Se le hace complejo, llega inclusive a no quererse las tablas de multiplicar, cuando son necesarias, son muy necesarias, ¿sí? Si no sabes multiplicar, no sabes dividir tampoco. Entonces, si no tenemos las bases, lógicamente el alumno va a sentir miedo, temor, y por otro también el maestro que es dictador, así se hace el método, no hay otro método más que yo digo, yo lo sé todo, tú no, tú aprendes, o sea, hay que cambiar esa dinámica de ser el maestro autoritario, eh, eh, hacerle fácil al alumno que, eh, que lo que está aprendiendo lo vaya integrando, lo vaya reforzando, ¿sí? Eh, eh, por eso este tipo de estrategias, ¿sí? Buscamos las formas para hacer más fácil, más dinámicos la enseñanza de nuestros alumnos, ¿sí? Muchos de los maestros tienen ideas, tienen creatividad para poder darles ese conocimiento en su salón de clase. Sin embargo, si no lo compartimos, a veces nos lo guardamos porque dicen, no, es mi estrategia, yo lo quiero para mí. Inclusive hay que también poder compartirlos para igual, pues así se vea comunicativo y bueno, trabajar en conjunto, ¿sí? Para beneficio de nuestros alumnos, que es la finalidad, ¿no? El, el que nuestros alumnos puedan seguir superándose, aprendiendo bien, no ir con carencias de aprendizaje, ¿sí? Em, pues ahora sí que la parte fundamental está en nosotros, el poder pues darles una buena enseñanza, ¿sí? Bueno, ese sería mi punto de vista de mi participación. Gracias. Muchas gracias. Ahora, si alguien más quisiera participar, pudiera levantar su manita. Yo, profesor, si me permite. Sí, a ver, adelante. Yo cuando tengo así el problema con mis alumnos de que no se saben las tablas de multiplicar, yo les comentaba que a veces el estar una hora sentado practicando todas las tablas, porque eso nos pasaba a nosotros. No te levantas de aquí hasta que no te sepas la tabla de multiplicar y te la voy a preguntar y que no sé qué. No sé si a ustedes les tocó la enseñanza de con la chancla. Entonces yo platicando con alumnos, porque llegué a dar matemáticas a grados de primaria y de preescolar, les comentaba a las mamitas que si ellos se sientan 3 veces al día, a la hora que están comiendo o a la hora que se están lavando los dientes, y repiten las tablas una vez, todas, en 10 días el niño las repitió 30 veces. En esas 30 veces, sin problema, el alumno las aprende, las matemáticas, sin necesidad, bueno, las tablas, de que la mamá esté atrás de ellos o que definitivamente lo sienta una hora hasta que se las aprenda. Es un proceso de repetición.
como la música. Lamentablemente la música se aprende más rápido porque es un ritmo que les gusta. Por eso la aprenden más rápido. Pero las tablas no. Entonces, en el colegio donde alguna vez trabajé, se hizo que la música que está en el momento de moda se toma como base para hacer canciones con respecto a las tablas de multiplicar. Y así el alumno se las aprende con el mismo ritmo de la música que están de moda. Otra de las formas que ahora he tenido con los muchachos ya más grandes es que hay un video del cine mexicano donde una pareja de personas le pagan la renta a alguien, pero el rentador les dice que no le han pagado. Y ellos le dicen que sí. Y hacen una demostración matemática y hacen las 4 operaciones con los mismos números y siempre les da el mismo resultado. Al final el señor de la renta se hace bolas y dice, no, pues sí, ustedes me acaban de comprobar pues, por todos los métodos que me pagaron la renta, pero en realidad no se la han pagado. Cuando les pido que vean ese video, a la siguiente clase les pido que comenten qué fue lo que observaron del video. Primero, pues les causa risa, ¿no? Porque le dieron la vuelta al señor con su dinero. Y ya después les decía, pero esas personas son las que se saben las matemáticas al 100%. Si tú logras hacer algo así, aprendiste matemáticas. Consciente o inconscientemente aprendiste matemáticas. Y la parte que es muy cierto lo que usted comentaba, a partir de sexto de primaria hacia secundaria, los alumnos tienen un desdén o un enojo hacia las matemáticas. Pero ese miedo también es infundido en casa. Cuando el alumno está en sexto y pasa a secundaria, muchas veces los amigos, los primos, los tíos o quien esté cerca, inclusive hasta los papás, le dicen, vas a empezar con el álgebra. No sabes, es bien difícil. Es que ahorita sí vas a conocer el álgebra y es bien, no sé, la palabra que ustedes quieran poner. Es un miedo con el que llega el alumno a conocer al álgebra, porque en casa lo empiezan a hacer. No sé si a ustedes también les pasó. A mí sí me pasó. Cuando yo subía a secundaria, alguien me dijo así, que cuando yo conociera el álgebra iba a llorar. Por suerte tuve un maestro que me enseñó el álgebra de la forma más hermosa y no me pasó eso. Pero yo entré con miedo y posiblemente nuestros jóvenes también entren con miedo. Y aquí es donde entra la labor del docente en quitarles ese miedo o ponérselos más fuerte. Y es donde empieza más la matemática. Actividades para los jóvenes a esta edad, ya que son un poquito indispuestos a veces a trabajar, sí serían muy buenas, pero serían muy buenas que ellos mismos lo hicieran bajo un ámbito real. Por ejemplo, que buscaran en internet, porque sí existen, las tasas de intereses de una inversión. ¿Cuánto es la inversión más pequeña que se puede dar para empezar a trabajar precisamente esa parte de las inversiones? ¿Cuánto les va a dar su tasa de rendimiento? ¿Cuánto van a recibir mensualmente? ¿Por qué les dejan meter cierta cantidad de dinero en ciertas fechas? Sí viene todo eso en internet, ya que estamos hablando de que ellos también busquen una manera de hacer algo más productivo con su capacidad que tienen. O simplemente ponerles el ejemplo de los chicos que crearon Facebook. Pues todo el mundo lo sabe, eran unos muchachos que hicieron un proyecto para una asignatura y vean su proyecto, ya compró WhatsApp. Entonces, si uno les pone ese tipo de ejemplos, que hasta en sus series que ven, aparecen las matemáticas, algunas sí son reales, otras no, otras hasta hay que debatir si realmente ocurre, se ve, pero hasta en el fútbol, que muchos de nuestros jóvenes aman, se demuestra teorías de física, teorías de matemáticas, ángulos, trayectoria, rapidez, fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, sí, como dice la maestra, cuando empezamos a enfocarlos a algo que a ellos les llama la atención, es como ellos aprenden. Y como también dice el maestro, tiene que haber una retroalimentación, maestro, alumno, alumno, maestro. Si ellos aportan sus conocimientos que aprenden, vamos a ponerlo de manera empírica o de manera
experimental. Entonces nosotros podemos reforzar eso que ellos aprendieron con algo real. Ok, tú lo hiciste así y matemáticamente con esta fórmula se hace así. Y los dos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces yo creo que sería bueno también hacer o buscar varios ejemplos que a ellos les llamen la atención, en donde sí se vea la aplicación de todo. Les vuelvo a repetir, en el fútbol luego aparece desafiando las leyes de la física y hasta marcan la curva de cómo se fue el balón. Y entonces habría que preguntar qué pasó ahí. Lo mismo pasa cuando vemos a los jugadores profesionales de lo que es el pool, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del juego que es una mesita con bolitas y sus atacos. Bueno, el billar. Exacto, gracias. El billar. Las estrellas que están en el billar, en la mesa de billar, no están nada más por estar. Uno dice, ay, qué bonito donar la mesa. Pero nosotros sabemos que no es así. Tienen un porqué, si le pegas aquí pasa esto. Inclusive la bola, hay un ejemplo en un video donde la bola la seccionan en 9 partes. Y dice, si tú le pegas aquí, este es el efecto. Y lo hacen. El video dura como 10 minutos. Y entonces ahí tiene que ver también lo que viene siendo tanto lo que es matemáticas como física, porque no están peleadas ninguna de las dos, pero están aplicadas en un método o en un juego. Entonces, eso también es una parte importante que tenemos que considerar, como dice la maestra, ver qué es en ese momento lo que les llama la atención. Y también tenerle mucha paciencia porque habrá quienes estarán renuentes toda su vida y nos pasa porque es renuente el alumno y todavía la mamá atrás dice, yo tampoco aprendí matemáticas porque no me gustan, por eso me dediqué a otra cosa. Y el alumno de ahí se agarra, si mamá no aprendió matemáticas, yo por qué sí. Y eso también es algo que debemos de aprender a quitarles a ellos, que no porque sus papás no aprendieron matemáticas, ellos no deban de aprenderlo, sino al contrario, es que ellos sí deberían de aprenderlo para que entonces ayudaran a sus papás con algunos problemas que tienen, por ejemplo, de su vida diaria, de su vida cotidiana. Entonces, actividades, yo creo que todos tenemos mucha experiencia también, pero nos haría falta también esa parte. Y ahorita a distancia, saber exactamente cómo el alumno o qué tipos de alumnos son los que tienen un proceso de aprendizaje más lento, va a ser un poco más, no problemático porque no es un problema, va a ser un poco más de esfuerzo de nosotros, de lograr que esos alumnos que les cuesta más las matemáticas alcancen por lo menos un nivel medio alto, no medio bajo, pero sí medio alto. Entonces, pues no sé, compañeros, ustedes qué opinan. Sí, gracias, maestra. La maestra Viviana Cruz López, tal y tiene levantada la mano. Sí, fui yo, profe. Fui yo. Ah, perdón, pensé que era otra. También vi que Julio también levantaste la mano, ¿no? Sí, estaba levantado. Sí, hablando de compartir y acercarnos a los alumnos, si me permiten voy a mostrar un poquito mi pantalla. Sí, adelante. Sí. Sí, ahí se ve. ¿Sí logran ver un murciélago? Sí. Sí, profesor. Sí, lo ok. vemos. Entonces, en ocasiones, bueno, yo aplico esta actividad de forma con papel y los alumnos empiezan a ubicar puntos en el plano cartesiano, luego como actividad introductoria para que ellos empiecen a practicar la ubicación de puntos. Y ya lo empiezan a realizar, son bastantes puntos y se divierten, ¿no? Pero en una ocasión uno de los chicos dijo, esta clase es muy diferente. Y sí me llamó la atención y dije, bueno, pues sí es diferente. Y ya y yo llevaba el proyector y ya después les mostré esta animación y todo. Y y esto de acercarnos a los alumnos sí es algo que es muy importante. Aquí lo que me llevé de experiencia es que siempre hay que traer el elemento sorpresa para acercarnos a los alumnos. Sí, y eso bueno, me ha llevado mucho tiempo. Y, por ejemplo, aquí también estoy diseñando una actividad donde es una cancha de tenis, donde tenemos una recta y el
tiro o los tiros que se realizan se pueden analizar con una recta, ¿no? Entonces, de esta forma yo más o menos he tratado de acercarme un poco más a los alumnos para que ellos no vean directamente el contenido, ¿no?, de la matemática, y siempre tratar de llevar algo así, un elemento sorpresa. También he visto mucho los videos de Aprendamos Juntos que nos han proporcionado, y también de ahí he sacado muchas ideas donde siempre tenemos que traer, no sé, algo debajo del sombrero para que los alumnos de repente digan, ay, a la siguiente clase, ¿qué va a traer el profesor?, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi participación. Sí, muchas gracias. De hecho, el maestro ha sido también instructor dentro de la Academia de Matemáticas y ha participado también. Me acuerdo el último curso que diste fue en el plantel 3, ¿no? Donde dimos herramientas digitales para los profesores. Sí. Sí, siempre metes cosas innovadoras. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, ¿Selene? bueno, no sé si me den oportunidad. Iba yo y ya empezó el profe, pero ya no lo quise interrumpir. Vamos a darle oportunidad a maestra Selene y ahorita a usted, ¿sí? ¿Le parece? Ok. Sí, gracias. La cuestión es, sí nos puede llevar algo de tiempo hacer actividades lúdicas. A mí me ha gustado hacerlas, precisamente porque atrae la atención de los chicos. Por ejemplo, el maestro Julio mostraba algo de GeoGebra. En Matemáticas 4, al inicio del semestre, les di a los chicos, les pedí que llevaran datos móviles, datos en sus dispositivos móviles, y les puse diferentes ecuaciones en el pizarrón. Los integré por equipos y les fui diciendo, bueno, van a hacer esta primera ecuación, plásmenla en GeoGebra y vayan colocando la figura en su libreta. ¿Qué figura les va formando? Y cuando hayan terminado las 4 letras, me muestran qué es lo que se formó. A ver, busquen qué es la palabra que se formó. Bueno, la palabra que se formó fue amor en inglés, love, ¿sí? Y por mi parte yo les realicé un corazón a través de funciones y les dije, bueno, ahora ustedes de tarea me van a llevar diversas ecuaciones o funciones trazadas en GeoGebra de alguna figura o algo que se les ocurra formar. Si es algo que los chicos pueden ver, algo llamativo, algo lúdico, para que ellos les llame la atención las matemáticas. Otra actividad que he realizado en Matemáticas 3, geometría analítica, distancia de 2 puntos, y retomando de cómo en preescolar y primaria les llama la atención las matemáticas, es porque es a través de juegos. Entonces yo recordé cómo aprendí las coordenadas cartesianas en un mapa de una ciudad en donde ubicaban diferentes instituciones y marcaban un pequeño relato de que Juanito fue a la farmacia, en dónde está ubicada, cuál es la coordenada para ubicar la farmacia, la escuela y diversas instituciones que estaban señaladas o comercios. Y les di a los chicos en esa ocasión un mapa con diversas situaciones dentro de ellas, escuelas, un negocio, y les coloqué las coordenadas para que ellos trazaran las distancias entre 2 puntos y les fui dando las indicaciones de cómo lo debían de hacer. La actividad la realizaron en esta ocasión, me entregaron la hojita con todas sus operaciones, distancias entre 2 puntos, la distancia, por ejemplo, de la escuela a la farmacia, cuál fue, o de la escuela al ayuntamiento y demás. La tarea que les dejé fue que ellos escribieran un cuento identificando estos valores que ellos habían utilizado, esas distancias que se habían recorrido. Bueno, la sorpresa que me llevé es que los chicos tienen mucha imaginación para escribir relatos, para escribir historias. Se les felicitó y se les pidió que dieran su opinión ahora de las matemáticas, y bueno, cambió esa forma de ver las matemáticas para ellos, ¿no? Y he procurado en la medida de lo posible, como decía la maestra Aimé, buscar ese tipo de actividades. Si bien es cierto, nos lleva algo de tiempo, pero el resultado es muy favorecedor, principalmente para el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, algo que les da miedo, no solamente la palabra matemática a los chicos de bachillerato,
es el cálculo. Entonces, el año pasado, porque en esta ocasión no hubo la oportunidad, el año pasado realicé con los chicos, les di una semana de clases de álgebra para que tuvieran las bases y poder comprender el cálculo. Pero los formé en equipo y les pedí que aplicaran todo lo que habíamos visto acerca de qué específicamente leyes de los exponentes. Entonces, les llevé un juego de dominó en fichas de trabajo, así ya grandecitos, los fui colocando en el pizarrón con imanes, se los repartí, las fichas a los jóvenes, y les dije, ahora vamos a hacer este juego, dominó de los exponentes. Apliquen lo que ustedes ya aprendieron y repasaron en estos últimos días. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Además de que se divirtieron, la siguiente clase que empezamos con cálculo, los jóvenes no tuvieron ningún problema para desarrollar los primeros ejercicios, y conforme íbamos aumentando el nivel de los ejercicios de cálculo, ellos iban retomando, ya por iniciativa propia, iban retomando lo que ya habíamos visto, y ya se daban cuenta de que no era difícil el cálculo, y ya se les quitó el miedo al cálculo. Sí, y los resultados al final del semestre, bueno, algunos chicos me dijeron, maestra, es que yo nunca había tenido un 8, en matemáticas siempre era 6 o 7, pero un 8 jamás había imaginado tenerlo, y mucho menos en cálculo, ¿no? Entonces, sí nos va a llevar algo de tiempo, maestros, pero hay muchas herramientas, y desde que tenemos a nuestra disposición el Internet, tengo un lema, alguien más ya lo hizo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos buscar mucha información en Internet que ya está, muchos juegos que ya están, y nosotros nada más podemos hacer el variante de acuerdo a nuestra clase. Gracias. Sí, gracias, maestra. Muy interesante. Maestra Viviana, ¿quiere hablar de nuevo? Y después maestro Sergio y después Daniel. Maestra Pues muy Viviana. rápida mi participación, profe, gracias. Sí, adelante. Mire, yo observo que la mayoría de los que están aquí en el grupo, pues son matemáticos o que se dedican únicamente a dar matemáticas. El comentario aquí es que muchas veces cuando nos encerramos en una sola asignatura, perdemos la objetividad y la amplitud que puede llegar esta asignatura, ¿no? Por ejemplo, yo afortunadamente, tanto en el colegio como en mi experiencia profesional, he dado otras asignaturas como de ciencias, física, química, biologías, matemáticas en varios grados, y lo que puedo comentar es que no nada más es encerrarnos con operaciones, fórmulas, símbolos, sino que todo, más bien las ciencias surgen a partir del apoyo de las matemáticas, ¿no? Todo lo que han salido como las teorías, todos los avances tecnológicos que se han obtenido, pues han sido gracias a que ha habido un mayor desarrollo en cuanto al pensamiento lógico matemático en el ser humano. Y ese es el énfasis o el enfoque que yo les planteo, trato de plantear con mis alumnos cuando he impartido principalmente matemáticas 1, que es cuando vienen cambian la parte de la secundaria, primaria, todo lo que habían trabajado, llegan al bachillerato y se les hace complicado porque vienen también de pasar un examen. Entonces, lo que les digo, miren, desafortunadamente hay un filtro, sigue habiendo una prueba objetiva en el que tienes que identificar que sabes hacer esas operaciones. Sin embargo, yo les comento que si ellos no llegan a desarrollar ese pensamiento lógico matemático, de nada nos va a servir para el avance y la aportación a la sociedad. Y entonces, es más es el énfasis ahí, y sí, efectivamente muchos traen ese paradigma, porque es un paradigma lo que tienen, de que las matemáticas son difíciles. Cuando uno empieza a dejar de ver solamente fórmulas, que desafortunadamente por nuestro sistema nos lo piden, porque al final ellos tienen que presentar un examen de admisión a nivel superior, donde vienen cosas muy concretas. Entonces no podemos pasar esa parte de que tienen que aprender a hacer ese tipo
de manejo de información. Sin embargo, cuando les hace un énfasis que más allá de aprender o no a saber hacer las cosas y ocupar las fórmulas, es aprender a aplicarlo en las otras asignaturas, ¿no? Cosas tan sencillas como multiplicaciones con números decimales que luego ocupan en química para, no sé, calcular la masa molecular de un compuesto químico, trabajan números decimales y hay muchos que no saben ni qué hacer, más cuando no se les permite el uso de la calculadora, ¿no? Desafortunadamente, el uso de la tecnología muchas veces, y yo lo he notado, que es un arma de doble filo cuando no se sabe utilizar. A mí me gusta mucho esto de la tecnología, me encanta, porque es algo que también te hace pensar y trascender, aparte de trabajarlo en papel y lápiz, ¿no? Pero creo que sí es importante, y eso es algo que también les digo a ellos, que antes de nosotros habían épocas en las que se trabajaban con abacos, los cálculos eran mentales, no se ocupaba ningún instrumento, y que en la actualidad, en vez de que les estén ayudando a ellos a tener esa mayor facilidad en el pensamiento, se están noqueando en el sentido de que, ay, ¿para qué hago la operación maestra? Si en la calculadora lo puedo hacer en la calculadora, es más rápido. Entonces ahí nada más es como una tipo reflexión. Digo, a mí me agrada porque también estoy tomando el curso con el profesor Julio y otros compañeros de gamificación para matemáticas. Me gusta mucho esa parte, pero siento yo que no debemos de olvidar que hay que apoyar a los chicos a que ejercitan el cálculo mental, porque muchas veces eso es lo que los detiene cuando presentan un examen a nivel superior. Y desafortunadamente, si durante esos 3 años en la preparatoria, en el caso de bachilleres, no lo ejercitan, por eso llegan muy nerviosos y con deficiencias a presentar un examen. Entonces, yo digo que aparte la pandemia nos orilló a cambiar todas nuestras estrategias, a buscar más programas en internet, pero creo yo que esta parte del cálculo mental no la debemos de dejar a un lado. Me gustó también mucho cómo lo trabajó el profesor Julio, porque también tenemos que hacer énfasis a las capacidades de los alumnos, ver si son visuales, auditivos, kinestésicos, y en base a ello también buscar alternativas para que ellos aprendan esta parte. Entonces, me parece me parece un curso que va a ser con gran retroalimentación, pero sí nada más ahí el comentario es pensar en que no siempre debemos de dejarlo toda la tecnología, porque desafortunadamente estos chicos, en vez de volver a regresar y hacer el cálculo mental, prefieren hacerlo todo con el celular o una calculadora, y cuando llegan a un examen a nivel superior, pues truenan, ¿no? Entonces, pues esa sería mi aportación, profesor. Bueno, compañeros, no sé qué más pueda comentarles. Sí, muchas gracias. Maestro Sergio. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Me alegra que participen, que den ejemplos, y eso me recuerda que el año pasado en estadística empezamos a analizar tendencias y hice equipos para analizar el comportamiento de venta de las compañías tecnológicas, lo que pasó con Samsung, con Nokia, Sony, Apple y Xiaomi, compañías emergentes. Xiaomi no lo conocían los alumnos, entonces y Huawei, que venía sonando más. Entonces a los alumnos hay que cambiarles la vida, y cuando ellos fundamentan sus actos con algo que aprendieron en la escuela, creo que ahí está llevada a cabo nuestra misión, porque después vi a un chico que mostró un celular Xiaomi a las 2 semanas
y era un tabicote, un celular que se veía padrísimo. Dice, tiene las mismas características que un Apple, no sé qué modelo, que esto y que el otro. Y me costó 4,500. Dice, lo que vende Apple es la marca, Xiaomi tiene las mismas características y es mucho más barato. Entonces, uno empieza a generar ese cambio en los alumnos. También, por ejemplo, las quinielas. Ahorita me estoy yendo a estadística, ¿no? Las quinielas, ¿por qué hay dobles? ¿Por qué hay triples? ¿Por qué hay varias combinaciones? Las sencillas, los costos. Y no cualquier alumno describe el porqué de los costos de las quinielas. Entonces uno en sus actividades debe identificar qué les va a poner y que esa tarea general se particularice con cada uno. Porque cuando uno revisa tareas, se puede volver inmenso y monótono, porque muchas veces ellos copian. Y entonces yo digo que son pseudo estudiantes cuando están esperando el momento de decir, profe, ¿qué hacemos? Y a un lado están diciéndole al compañero, pásame la serie de las derivadas. Ah, ok. Hagan una gráfica con tal curva, tracen su recta tangente, les ponemos ejemplos y que ellos hagan en una forma personal las actividades, y cuando uno las califica se hace más agradable, les deja observaciones o aciertos o errores, y se hace más significativo el aprendizaje para ellos. Entonces, de una actividad general, particularizarlo, y se lleva bien de la mano con los alumnos. Otro ejemplo rápido, cuando empezamos a ver propiedades de figuras geométricas, yo les digo, hagan un círculo de 8 centímetros e inscriban 5 cuadrados, 5 rectángulos, y hacen una combinación de cosas, presentan diferentes cosas a lo que uno les indica, y entonces ahí les hace uno correcciones, en lugar de estar poniendo una imagen y cópiala y calcula. No, uno tiene que, de lo general, particularizar sus actividades. Sería todo, gracias. Sí, muchas gracias, maestro Sergio. Daniel Quiroga. Buenas tardes a todos. Sí. Yo en el colegio llevo poco tiempo. Ahorita que vi las actividades, ¿realmente usamos las demostraciones para enseñar a los alumnos? ¿Realmente, o sea, lo vemos así como nos lo plantean ustedes? ¿Por qué? En el curso dice, demuestra la suma de Gauss. Yo la suma de Gauss la vi en la licenciatura, y no nada más esa. Vi los diferentes métodos de demostración, que es directa, por contradicción, por casos, inducción, o por reducción al absurdo. Tan solo para mí, que entré a la universidad, es muy pesado verlo de esa forma. Entonces, si ese ejercicio, los materiales que hemos usado durante los cursos en los que he tomado, que son como 10 ahorita en este año que acabo de entrar, casi todos los materiales los hemos empleado hacia los alumnos. O sea, nos dan como herramientas para usarlo. Pero sí, la suma de Gauss, digo, ¿cómo les vamos a poner una demostración a los alumnos? ¿Están con la capacidad? Sí lo entienden, no digo que no. Pero del 100% del grupo, ¿cuántos entenderían? ¿O quién de nosotros como maestros aquí de los que impartimos matemáticas, quién ha hecho esa actividad frente al grupo? Yo sí la realicé, no con la suma de Gauss. Yo lo hice mediante cubos, armar pirámides. ¿Cuántos cubos vas incrementando para ir subiendo un nivel en la pirámide? Y que ellos lo fueran viendo. ¿Quién realmente ha visto eso? O sea, ¿cómo lo plantean cada uno? Porque pues la introducción del curso, la segunda actividad es eso precisamente, la suma de Gauss. Entonces digo, pues sí es para mí como matemático, porque soy licenciado en matemáticas, el curso me encantó que viniera una demostración, pero realmente ¿podemos hacer una demostración frente a los alumnos con todo esto? Gracias. Sí, gracias, maestro. La demostración que se puso ahí, es que este curso estaba pensado no tanto en matemáticos, sino para maestros de diferentes áreas. Se saturó de matemáticos y no hay problema, pero sí la idea que se viera el razonamiento matemático, cómo funciona el aparato de la demostración matemática. Y como esta es una de las demostraciones más clásicas, la pueden encontrar rápidamente, simplemente es escribirla y tratar de entenderla. No era para actividad para alumnos, era para que los profesores que no son del área de matemáticas pudieran bosquejar un poco lo que es la inducción.
pero sí, a lo mejor estuvo un poco elevado para este nivel, pero bueno, vamos No a es que dejar la estuviera elevado, presentación. perdón por interrumpirlo. Sí, Perdón por interrumpirlo, no es que estuviera elevado, sino que todos los materiales que ustedes nos dan como apoyo de estos intersemestrales y eso es para aplicarlos hacia los alumnos. Así me había parecido a mí en todas las circunstancias de todos los cursos que he llevado ahorita durante este año. En teoría he tomado 15 cursos y los 15 cursos se emplean directamente frente a grupos, se hace una planeación con los materiales que ustedes nos plantean desde la parte introductoria hasta el producto final. Todo va enfocado hacia los alumnos. Sí, como reto, como para nosotros, para matemáticas, decía pensamiento lógico matemático. Realmente, los que pueden meterse a esta área serían los de que imparten lógica, los de filosofía y matemáticas. ¿Por qué? Porque yo en mi carrera llevo lógica. Entonces sí digo, va implementado a esto con filosofía. Ellos con argumentos, yo con matemáticas. Va ligado. El detalle aquí es que sí o sea, para mi gusto, a mí en lo personal, digo, pues es la primera demostración que yo vi en la universidad. Hay un libro famosísimo que le llamamos Los Cuatro Fantásticos de Cárdenas, del Lluís, que son fundadores de la Facultad de Ciencias. Entonces, para mí, dije, o sea, es regresar a mi zona de confort, pero ¿cómo eso lo podemos bajar al 100% para que se lo demos a los estudiantes? Yo lo hice de método didáctico con la pirámide, pero para plantear más actividades, sí bajar una demostración para los alumnos no es entendible tan fácil. A mí me llevó varios años entender a demostrar por diferentes métodos y hasta la fecha hay veces que digo, hay algo me estoy equivocando. Entonces, eso es lo que me causa a mí caos. ¿Por qué? Porque si es una actividad para nosotros, no sé, los demás, al entregarla decimos, quiero sacar un 8 por lo menos en mi actividad para que me vaya bien en este curso. Entonces, a eso me refiero a mí. Para mí está perfecto el curso. Gracias. sí, gracias. De hecho, en la última sesión, la sesión 3, es cuando se va a hacer el producto que sí es para que ustedes diseñen sobre un tema de su asignatura que van a dar el próximo semestre y que vaya ligado, si en caso de que son maestros de otras áreas, que vaya ligado a matemáticas, si son maestros de matemáticas, que lo enlacen a alguna otra área, que le busquen alguna otra, o algún otro contexto diferente. Pero bueno, gracias. Maestro José Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi experiencia ha sido muy grata. Sé que a veces los muchachos no dan todo, por la parte de la desidia, pero en los diferentes cursos que he dado de matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 o 6, puedo mencionar que cuando algo lo hacemos tangible, por lo menos en proporciones, ellos hacían sus camisas y desarrollaron logotipos dentro de las camisas y todo, y dibujaban. Y algunos en su facilidad para dibujar, sin tener nociones de matemáticas, y cuando ya traían el dibujo impreso o lo traían dibujado o algo, y sacábamos proporcionalidad con reglas y todo, era sorprendente que se daban cuenta que sin haberlo realizado tan exacto, ellos tenían la facilidad de darle esa proporción a las cosas. Un día, como decía la maestra anteriormente, el tema del dinero, un día hicimos una kermés, pero les puse que viéramos cosas con fracciones, y entonces tenían que traer su balanza y todo hacerlo en gramos. Entonces podían traer pasas con chocolate o gomitas, todo lo que podían pesar. Entonces hacer reglas de 3 y poderlas vender, pero siempre utilizando la situación de fracciones, entonces, o de proporcionalidad. Entonces es sorprendente cuando los muchachos interactúan con las matemáticas sin haberse dado cuenta que siempre las aplican, hasta para ir al mercado, les decía. Entonces, cuando algo lo hacemos tangible, aprenden demasiado. A mí me sorprendió el año pasado, también en Matemáticas 1, les dije, vamos a hacer un juego. Y la creatividad, a lo mejor decían es que el memorama ya es algo normal, ¿no? Pero generar ese memorama y con ecuaciones o con resultados o con operaciones, es sorprendente cómo en su creatividad y en su ingenio pueden desarrollar algo diferente y que sea agradable a ellos y que pudieran haber jugado, ¿no? Entonces, hay que darle la confianza a los chicos de que lo logren, ¿no? De que pueden
equivocarse, pero también pueden llegar a buenas satisfacciones, ¿no? Y de ahí se aprende. Esos han sido muy buenos los retos. Ahorita espero que el curso nos ayude a bajar las partes. Yo lo que platico es más bien tangible y estamos en el salón de clase, ¿no? Pero ahora que vamos a estar en la parte de la computación, en la parte de la interacción por medio de una computadora, pues es más complejo porque a veces el trabajo colaborativo que se hace directamente en la clase, lo que ven y todo, es más rico, que a veces yo todavía no encuentro la parte en que el Team o el Zoom o el Meet logre esa interacción entre ellos y no solamente sea el maestro el que dé la información, el que instruya, el que deje la actividad, y la riqueza también es el trabajo en equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué puede motivarnos del curso. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Maestra Liliana. Sí, bueno, lo que yo veo es que el principal problema que tenemos los docentes de media superior es que los estudiantes pasan de diferente nivel y llegan con una madurez cognitiva no suficiente para lo que nosotros necesitamos. Pasan de aprender conocimientos concretos a lo abstracto. Y entonces, la habilidad lógico-matemática se la tenemos que ir desarrollando nosotros. De nada nos sirve que un estudiante sea una biblioteca andante si no sabe aplicar sus conocimientos. Para que nosotros podamos desarrollarles la habilidad lógico-matemático, lo principal que tenemos que hacer es problematizarlos. Cuando los problematizamos, ellos van razonando y entonces van desarrollando esa habilidad. Una vez desarrollada la habilidad, ya es un campo más fértil en el que nosotros nos podemos ir desempeñando. Principalmente, la estrategia que tendríamos que usar es, así como la están mencionando, es bajar el conocimiento subjetivo al plano concreto, utilizar herramientas o estrategias que nosotros podamos o que ellos puedan ir haciendo más concreto, y de esa manera irlos de algún modo elevándolos para que ya puedan ir utilizando su habilidad lógico-matemático de manera pues más flexible. Gracias. Muchas gracias. Ya vi que está levantando la mano el maestro Israel. Adelante, maestro. Y muchas gracias. Sí, adelante. Gracias. Yo no soy matemático, yo imparto la asignatura de biología y de química. Sin embargo, yo, en base a los videos que he estado observando de la primera sección, introducción, yo encuentro muchas cosas como para aclarar para los jóvenes. Sabemos que en biología, bioestadística, algunas asignaturas afines a la matemática son muy utilizadas, no tanto un conteo, así como una operación. Pero en el caso de química, sí, en el caso de química hay que estar sumando números, hay que estar sumando moléculas y una serie de cosas para generar una reacción. En el contexto químico, sí hay un uso muy estrecho con la matemática. El problema encontrado aquí con los jóvenes es que a veces no tienen las bases sólidas para poder ejercer algo tan sencillo como una sumatoria. Sumar, restar, dividir, son operaciones que debiésemos estar manejando en este nivel, sobre todo ya con tendencias a la universidad. Y a veces es un poquito, no frustrante, pero sí desilusionante el ver que nuestros estudiantes no cuentan con esas herramientas básicas que vienen desde primaria, incluso desde preescolar, ¿no? Y bueno, decían los maestros que, bueno, muchas veces es porque le tienen miedo a las matemáticas, y eso desgraciadamente a veces como docentes también se los infundimos porque no tenemos las características, ni las cualidades, ni mucho menos las habilidades de poder transmitir ese conocimiento básico. Entonces, cuando nos enfrentamos ante una reacción química, sí es importante el manejo de la matemática básica, porque no hay más que hacer, sumar, restar y dividir. Entonces, en ese sentido,
el poder hacer o facilitar este conocimiento al estudiante, pues cuesta un poco de trabajo, porque se supone, o se debiese suponer, que eso ya es algo con lo que está implícito el siguiente semestre, ¿no? Desde mucho antes ya los jóvenes deben tener este conocimiento, pero es hacer una regresión, y es otra vez, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, más otros 4, entonces ¿cuántos son? 8, y eso de alguna forma genera un retroceso en la enseñanza, tanto para la matemática como para las otras áreas afines, ¿no? Porque dentro de las asignaturas experimentales existe una vinculación entre el área matemática y las áreas experimentales. Eso es complementario y los jóvenes no lo conocen. Entonces, otra de las cosas que comentaban los profesores es que el manejo de las herramientas tecnológicas ahora que va a iniciar este semestre va a estar un poquito complicado. Yo lo veo así, pero sin embargo no imposible. El transmitir ese conocimiento es algo que sí va a ser un reto para uno como docente, porque si seguimos arrastrando este tipo de problemas, aunque tengamos la mejor tecnología, aunque tengamos alta definición y una serie de equipos que necesitamos para transmitir conocimiento a través de estas vías, los jóvenes no lo van a entender, no van a comprender si eso que necesitamos tenerlo no lo tienen. Entonces cuesta un poco de trabajo. En cuanto al pensamiento lógico, yo creo que es justamente lo que comentaba la maestra Aimee, hay que problematizar la situación para que hagan un resultado matemático. No es necesario que nosotros sepamos a lo mejor la matemática completa, ¿no? Pero por lo menos tener los fundamentos necesarios para poder transmitir nuestra asignatura con respecto a química. Yo le decía, en biología, pues son básicamente conteos, sumatorias, promedios, medias, y toda una serie de cuestiones que, bueno, se ven ya mucho más adelante, ¿no? Pero, sin embargo, para la química sí es importante. Entonces, si los jóvenes hoy no tienen ese pensamiento concreto en cuanto a lo que es 2 más 2, pues difícilmente vamos a llegar al 4. Una pregunta, profesor. Estoy viendo ahorita la lista de asistentes y aparezco como invitado. Sí, eso tiene que ver con la forma en que se haya conectado usted. Si entró a través de su cuenta institucional, ya aparece su nombre. Si entra a través de otro correo electrónico o de otro navegador, aparece como invitado. Ok, sí, porque entré por el correo personal, porque la invitación llegó a través de... Sí, pero pues eso es lo de menos. Bueno. Y sí, en relación a lo que estaba comentando, sí hay mucha expectativa ante esta nueva forma de empezar un curso, ¿no? La vez pasada nos agarró a mitad de curso, pero sí. Ahora ¿cómo vamos a comenzar? Precisamente por eso si se fija, todos los cursos que se hicieron en la oferta actual, tenían mucho que ver con habilidades informáticas, con desarrollo tecnológico. Ese curso particularmente, pues por eso estamos poniendo estas videoconferencias, para que ustedes también se vayan familiarizando, para que vayan viendo que hay otras herramientas que pueden utilizar para sus clases. Sí, de hecho, en el curso pasado, pues la pasé utilizando una plataforma que es Classroom. Y bueno, a través de este medio pudimos hacer algunos chateos con los jóvenes, entrega de materiales, evaluación, toda una serie de cosas. Digo que a lo mejor, como decía, nos agarró así como con la puerta, con los dedos en la puerta, y eso pues nos complicó un poquito, porque pues yo me sumo a ese grupo, desconocíamos el manejo de esas ¿no? Ahí no eran todas las galletas, ¿cuántas llevas? Pero sin embargo, bueno, la idea es podernos empapar de lo nuevo para poder ofrecer nuestro conocimiento y por supuesto compartir junto con los chicos estas oportunidades de la nueva educación que ahora nos está obligando justamente la pandemia, ¿no? Sí, gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, sobre todo maestros que no son del área de matemáticas, me gustaría escucharlos.
¿Sí, alguien? ¿No? Aime, ¿haces el cierre de la sesión, por favor? Sí, claro. Bueno, pues hemos escuchado muchos puntos de vista. Eso es parte de la riqueza que hay en el intercambio de este tipo, ¿no? Desde el uso de la tecnología hasta uso de métodos más tradicionales. El hecho es tratar de infundir en nuestros estudiantes el interés por las matemáticas. Yo sé que a veces se les olvidan cosas básicas, pero eso es parte de que no los aprendieron de manera significativa. Por eso se les olvida. Tratemos de que por eso hacemos evaluaciones diagnósticas, para ver cómo llegan. Y que cuando salgan de nuestra aula, sea física o virtual, haya una diferencia. Nosotros hayamos marcado una diferencia en ellos. Que estén más interesados por aprender. La maestra Selene comentaba, ¿no? Es que yo nunca había tenido un 8. Bueno, que su meta sea ser mejores que la vez anterior, ¿no? Que sea haber aprendido más, de manera más significativa, que les haya gustado. De verdad, marcar una diferencia. Recuerden que muy probablemente muchos de nuestros jóvenes, el nivel más alto que alcancen es el bachillerato. Entonces los estamos guiando a un futuro. Tal vez seamos decisivos en su futuro, que si estas matemáticas las van a emplear en otra etapa académica o las van a emplear en una vida laboral, pero el chiste es que sean mejores y que tengan mejores oportunidades para su futuro. Esa es, yo creo que una de las tareas más desafiantes que tenemos, pero también más enriquecedoras. Somos de verdad un agente de cambio en sus vidas, entonces hagámoslo valer, hagamos que nuestros jóvenes disfruten las matemáticas y que no seamos la causa por la cual este investigador dice que después del jardín de niños ellos ya tienen una visión no favorable de las matemáticas, se quieren alejar de ellas. Muchos de nosotros en las aulas hemos oído, es que yo quiero estudiar para licenciado en Derecho porque no llevan matemáticas, no porque le guste el derecho, no porque le gusten otras cosas, sino porque no llevan matemáticas. Imagínense nada más, ¿no? Qué impresión tan negativa se llevan de las matemáticas académicas, escolares. Pues seamos un agente de cambio para que la elección de la carrera o del futuro de estos chicos no sea por motivos de aversión a cierta asignatura, sino porque en realidad tienen una vocación real para hacer lo que quieran ser, ¿no? Yo no tengo la intención de que todos sean ingenieros, matemáticos, actuarios, no, ¿por qué? Pues son tan variadas las vocaciones como los colores, ¿no? Pero que sea una elección más real de sus capacidades. Bueno, pues tenemos un gran reto, profes. Sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo entre nosotros, porque esta profesión nos favorece a veces a ser muy aislados, a tener nuestro grupo, pero somos una comunidad casi de 500 profesores de matemáticas en el Colegio de Bachilleres. Hay mucha variedad en las estrategias, en los enfoques. Compartamos, hagamos equipo, seamos una comunidad unida y seamos una comunidad fuerte. Pues yo les deseo una excelente semana, una semana productiva, y me da gusto verlos aquí a todos con salud. Sí. Cuidémonos. Aime, creo que el maestro José Francisco quiere decir algo. Ay, maestro, por favor, le cedo la palabra antes de despedirnos. Ay, perdón, disculpen la interrupción. Es solamente la dinámica. Nos piden al final de esta actividad hacer una opinión, pero en el momento en que se vincula, se manda a Meet, ¿saben dónde debe dejarse la opinión escrita o ya con la que dijimos verbal? Es un breve comentario, es una escritura que tienen que hacer. Todavía no aparece el vínculo porque hasta que termine esta sesión se va a abrir. Ah, bien, muchas gracias. Sí. Bueno, pues entonces, si nadie más tiene algún comentario, pues doy por terminada la sesión. Muchas gracias por participar y esperamos que esto les haya servido para el desarrollo de este curso. Gracias, profesora.
Muchas gracias. Sí, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Buen inicio de Hasta semana. Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias y hasta luego. Nos vemos. Esté bien. Bonita semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente. ¿Qué hubo?